Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en esta ocasión nos lo ha pedido nuestro amigo Fernando, a quien, como siempre, como en todas las ocasiones y siempre con especial cariño para alguien que nos ha pedido tantas críticas, le dan las gracias en varias ocasiones. La primera, como siempre, y para él esto ya es muy habitual, por supuesto, por haber elegido Acción Cine para hacer este vídeo. Tenéis las instrucciones justo por aquí abajo en la descripción y además seguramente un faldón, un banner aparecerá para recordaros dónde tenéis que mirar para poder solicitar estos vídeos. Ahí abajo en las instrucciones es muy fácil, lo miráis, os ponéis en contacto y ahí os explican todo. Y podéis hacer como nuestro amigo Fernando y además podéis hacer como él y elegirme a mí, lo cual le doy enormemente las gracias, o a cualquiera de mis compañeros para que hagan la crítica. Yo en este caso me siento muy afortunado porque Fernando haya decidido contar conmigo una vez más, con lo cual estoy encantado de poder analizar esta película un día más con vosotros y poder hacerlo gracias al esfuerzo de nuestro amigo Fernando. Además, le voy a dar las gracias por hacerme ver una película que llevaba bastante tiempo sin ver, llevaba años sin verla. De hecho, llevo tanto tiempo sin verla que no sé dónde demonios he metido el Blu-ray, porque no sé que la tengo en Blu-ray. Además, creo es una edición, sé que me la compré en un... No voy a decir el nombre, que aquí no dan publicidad. En una gran superficie, donde ya no se pueden comprar películas. La compré hace tiempo en un Black Friday o en un 2x1. Y es una edición muy sencillita, creo que con una slipcover que venían de cartón. Pero he aprovechado que estaba en Disney Plus en muy alta calidad y he aprovechado la tele y la he visto ahí que ni pintaba. Son casi 3 horas de película, eso sí es verdad, y sí es cierto que siempre me pasa lo mismo que cuando la vi por primera vez en el cine con 2 de mis mejores amigos hace más de 20 años y me sigue pareciendo una película que no es redonda y que le falla el ritmo a veces, pero me sigue pareciendo una muy buena película, con lo cual le agradezco a nuestro amigo Fernando que me haya hecho volver a verla y disfrutarla y paladearla para poder hablar de ella con todos vosotros. Repito, no me parece la mejor película de su género, me parece que es una película que tiene mucho de su autor y que también tiene mucho de... Quiere parecerse mucho para mi gusto. Y repito, esto sí que es una opinión personal. Estaba viéndolo y estaba recordándolo de la primera vez que lo vi. Creo que tiene muy en mente una película y tiene muy en mente un tipo de cine y no llega a esa película. Creo que está convencida y segura de que quiere ser algo que no puede ser. Y pese a ello queda una muy buena película, una película excelente, pero para mí, personalmente, está bastante lejos de las obras maestras del género. Y, de hecho, en sus alrededores hubo películas que para mí siguen siendo mejores, más potentes, pero ahora hablaremos de ello, porque siempre lo he dicho en más de una ocasión y no se me olvida, y es una charla que tuve con un compañero de instituto cuando salió la película hace mucho tiempo. Así que... lo comentamos y lo he comentado con Payán en alguna ocasión, en alguno de los 3 directos, y seguramente os lo repito ahora porque creo que es un punto de vista interesante y me gusta enfocarlo de esa forma porque me ayuda a entender ciertas cosas de esta misma película. Estoy hablando de La delgada línea roja, película de Terrence Malick, película que le devolvía a la dirección tras más de 20 años sin hacer nada, película que analizaba la guerra desde un punto de vista antibelicista, desde un punto de vista espiritual, religioso. Ya sabéis que la espiritualidad, lo religioso, está muy cerca de Terrence Malick. Y siempre me queda con la sensación de no sé hasta qué punto es creyente Malick o es
curioso, es una persona que busca la espiritualidad, que busca algo que explique de dónde venimos o a dónde vamos. Y en esos documentales, en esas análisis de la evolución humana que mete en varias de sus películas, desde Malas Tierras a El Árbol de la Vida, encontramos algunas de esas claves, pero también en su relación con la religión, con la ética de la religión, que tiene una de sus últimas películas, en su forma de enfocar el amor, en su forma de enfocar las relaciones en esta misma película. Malick siempre me ha parecido un personaje, un director, un guionista y director espiritual en ese sentido, muy ligado, no sé si hasta qué punto a una cultura judeocristiana como es la nuestra, o hasta qué punto a una espiritualidad más general. Pero está claro, para mí, está claro que Malick cree en algo, o le obsesiona encontrar algo en lo que creer, o le obsesiona demostrar que en lo que él cree existe, en cierta medida, sea lo que sea. Con lo cual, siempre hay una reflexión filosófica y no racional sobre determinados aspectos del universo que nos rodea. Hay un aspecto racional, un aspecto físico y un aspecto filosófico, pero hay un aspecto espiritual que va más allá de lo empíricamente demostrable, de lo científicamente probable en su cine. Para mí, repito, es algo que ya lo hablé en el tema de Malas Tierras y que está muy presente también aquí, está muy presente en El Árbol de la Vida. Creo que es una de las claves de su cine, es esa obsesión. Y aquí además con la intención de, adaptando una novela que ya había sido adaptada en los años 60, poco después de publicarse, había sido adaptada la novela de James Jones, la de La Línea Roja. En la película de los 60 era El ataque duró 7 días, una película con Jack Warden de protagonista o de coprotagonista que apenas dura 100 minutitos. Una correcta película bélica, nada del Otro Jueves, muy lejos de lo que es la de La Línea Roja, que es la película que vamos a analizar hoy. La Línea Roja tiene otras hechuras, otros medios, otras formas de entenderlo todo y evidentemente es una película magnífica. Y de nuevo, si no tengo aquí la copia, no me he puesto a buscarla en Blu-ray. La tengo a saber, creo que está en esta estantería aquí, en la segunda fila de atrás, creo, o en la habitación pequeña. No me he puesto a buscarla, simplemente he aprovechado que está en Disney Plus y podéis verla cuando queráis. Y yo lo siento, señor de Disney, no me va a entrar lo de Disney Plus nunca. No me cabe en la cabecita, para mí es Disney Plus. No hay otra. La película analiza el asalto basada en hechos reales. Digamos que es la conversión a ficción de un ataque real en la batalla de Guadalcanal, que es intentando conquistar una isla, un territorio que era muy importante para los japoneses y que una compañía militar en la campaña del Pacífico durante Guadalcanal asaltó e intentó conquistar con diferente éxito. Por supuesto, como siempre en estos casos, y antes de meterme más en fan, aunque sea un hecho histórico y sea una ficcionalización, como quieran llamarlo, de los hechos, voy a avisarlo, hay spoilers. Hay muchos spoilers, por favor, no sigan viendo este vídeo si no han visto la de La Línea Roja. Yo imagino que nuestro amigo Fernando, que ya me ha dicho que esta y Malas Tierras son las películas que realmente le interesan de Terrence Malick, la ha visto y le encanta. Yo no sé que le encanta, con lo cual no va a haber ningún problema. Él la ha visto. Pero el resto, si no la han visto, recuerden, la tienen en Disney Plus, la tienen en Blu-ray, la tienen en DVD, y yo recomendaría que la viesen. Es una película muy importante, muy interesante, una forma de enfocar la guerra distinta. Los propios productores estaban obsesionados por alejarse y el propio Malick, de la visión spielbergiana de la guerra, lo cual creo que es, por un lado, un acierto, por otro, un error. Como todo en esta vida tiene dos caras. Y por eso me parece película inferior a Salvar al Soldado Ryan, entre otras cosas, porque creo que, pese a sus limitaciones, Salvar al Soldado Ryan tiene primero las cosas más claras y no apunta tan alto, con lo cual llega más lejos. Y eso ahora lo explicamos.
Con lo cual, La Delgada Línea Roja, que para mí es una, y repito, una magnífica película, una muy buena película, queda por debajo de Salvador Soldado Ryan, y quizá por intentar alejarse demasiado de la sombra de Salvador Soldado Ryan, lo cual le hace divagar un poquito. Que creo para mí el gran pecado de la película es esa divagación, esos problemas de ritmo, pero que suelen venir motivados por ese... de la forma más prosaica y más estúpida de decirlo, es cuando decimos el tirantismo del director. Cuando un director empieza a tirarse del tirante a hacer, mira qué interesante soy, y al final el tirante da de sí, salta y te dan los dientes. La naturalidad normalmente, salvo que seas Coppola o Scorsese o el propio Spielberg en algunos momentos de su carrera, o seas Kubrick, o seas John Ford, o seas Tarkovsky, por irme a otro, o seas Kurosawa, no se puede impostar. Es algo que se consigue, o no se tiene o no se tiene. Y Terrence Malick me parece un director con un talento brutal casi siempre. Pero peca muchas veces, por lo menos en sus trabajos posteriores a su desaparición durante 20 años del mundo del cine, peca de un exceso de mirarse el ombligo y creerse más listo que nadie, no más listo que nadie. No es en plan, oh, te voy a engañar, sino en plan, yo percibo cosas que vosotros no percibís. Yo he visto cosas que no creeríais y os las voy a contar porque estoy por encima del bien y del mal. Y ese exceso, a mí personalmente a veces es lo que me pierde en el cine de Terrence Malick. Esa forma demasiado excesiva, recargada, abigarrada, de contar algunas historias que no necesitan tanto para marcar más. Y repito, el hecho de buscar ser distinta a Salvador Soldado Ryan, por un lado, la ayuda mucho en algunos momentos, pero en otros la debilita. Cuando su opción es por mostrar la violencia de un modo totalmente distinto, acierta mucho. Cuando su opción es por poner una voz en off recargando ese tono casi de discurso, de sermón eclesiástico, la película cae. Porque las propias imágenes ya me están contando lo que estamos viendo, y su discurso sobre la belleza, sobre qué es el amor y todo eso, qué es la locura, me sobra por completo porque ya lo estoy viendo en imágenes. No lo necesito. Y aquí es donde la película siempre quiere ser, para mí, y esto es un para mí, muy serio. Aparte de que Malick en esta película creo que quiere ser Kubrick, en cierta medida, para mí esta película quiere ser el Apocalipsis Now del siglo XXI, porque es una película que se estrenó a finales del siglo XX, en el año 98, con lo cual pretendía, por así decirlo, ser el Apocalipsis Now de una nueva generación. Y Apocalipsis Now se nace, no se hace, no puedes forzarlo. Tienes a Coppola en modo Dios, tienes a Martin Sheen en modo Dios, tienes a Marlon Brando en modo Dios, tienes un reparto fantástico, tienes una historia comprometida y no fuerzas con una voz en off excesiva los horrores de la guerra que estamos viviendo. Dejas que suceda la historia delante de los ojos del espectador y juegas con la magia que tú mismo has creado visualmente. No necesitas recargarlo, no necesitas abigarrarlo, no necesitas escenas de los columpios. Parece que estoy simplemente atacando a la línea roja y no, lo único que estoy haciendo es primero señalar esos puntos que para mí son su debilidad estructural para ahora ensalzar sus muchísimas más virtudes. Repito, para mí es una magnífica película, simplemente a veces a Terrence Malick se le va la mano con él, miradme qué bueno soy, voy a resolver el origen del universo. Le pasa a menudo, desde la delgada línea roja en adelante, le pasa a menudo. Y ese es su mayor defecto, porque además eso lastra el ritmo de las películas. Es el documental del árbol de la vida. Es esas reflexiones de cartas entre marido y mujer en su penúltima película, cuyo nombre siempre se me olvida. Malick nos quiere contar una historia de un grupo de soldados metidos en la peor de las guerras, metidos en un territorio
que no conocen y que no se parece a nada que hayan podido ver, como fue la Guerra del Pacífico, no para mostrarnos el sufrimiento de esos soldados, sino para mostrarnos cómo la guerra, el verde de la guerra consume el verde de la naturaleza y acaba con la naturaleza y con todo lo que es bueno y con todo lo que es puro y con todo lo que está construido por Dios o por la propia naturaleza para hacer que el hombre sea feliz. Y lo pone en contraposición a esos habitantes de esos territorios, de esas islas, que viven en paz y tranquilos hasta que, ya sea un bando o el otro, llega a cambiar las tornas y a revolucionarlo todo y a acabar, como en muchas ocasiones, con ellos muertos o desterrados de su propia tierra o forzados a hacer cosas que no solo no desean, sino que son totalmente contrarias a la naturaleza humana. El invasor, da igual que sea americano o japonés en este caso, es la naturaleza la que sufre los destrozos de la guerra. Y un grupo de seres humanos que está allí, nos encontramos a gente de toda ralea y de todo pelaje. La película, como sabéis, tiene muchos focos y muchos personajes secundarios, pero yo creo que las relaciones principales son las que se dan, o los dos personajes principales para mí, casi tres, son los personajes de Sean Penn, el sargento de Sean Penn, el personaje del soldado Witt, que es el personaje de Jim Caviezel, que para mí es uno de los principales, si no el actor principal de esta historia, y el personaje de Ben Chaplin, que creo que tiene mucha importancia y que además es el de la dichosa escena del columpio. El personaje de Jim Caviezel ha desaparecido, ha dejado abandonado su puesto y está desaparecido, ausente, sin explicación, y se ha ido a vivir a unas islas con los nativos y le repescan, le cazan y le meten en prisión, pero antes de montarle un consejo de guerra y tal, viendo lo peculiar que tiene, le ponen de camillero, más o menos, pero es algo que no termina de explicar muy bien cómo acaba al final combatiendo. Mientras el resto de sus compañeros se van a enfrentar al horror de Guadalcanal, de la batalla. Por otro lado, pues hay personajes, o sea, el reparto gargantuesco, enorme, deja brillar a esos tres actores porque también hay algún otro que brilla mucho, pero no deja brillar a gente como John Travolta, como George Clooney, que están de adorno, pues son meros cameos. Están allí porque, bueno, la película, recordemos que tenía un montaje de 5 horas y que papeles como los de Mickey Rourke, Bill Pullman, Lucas Haas, desaparecieron totalmente de la película, fueron eliminados por completo en el remontaje, una práctica habitual en Malick, que en una de sus películas Olga Kurilenko le dijo que colaboraba con él, pero sí le prometía y le garantizaba por escrito que no iba a cortar sus escenas de la película, conociendo lo que había pasado anteriormente, a lo que al parecer él accedió. En este caso, muchas historias se perdieron. La película dura 3 horas, pero el primer montaje duraba 5 horas y hubo muchísimo material que se eliminó en la sala de montaje y cosas que se perdieron, posiblemente entre ellas una explicación más clara de por qué el que era un camillero vuelve directamente a combatir. Y es ese análisis de la batalla, primero desde el barco, donde el personaje de Travolta informa al comandante que van a atacar y qué tienen que hacer, y este comandante, que es el personaje de Nick Nolte, ve que es su última oportunidad para alcanzar la gloria militar, con lo cual no le importa cuántas vidas tenga que sacrificar. Mientras un capitán al frente de esa montaña, que es el capitán de otro personaje que me parece imprescindible, y que es el capitán Staros, se pone en marcha e intenta proteger un poco a sus soldados mientras casi se monta una revolución. Él casi hace una insubordinación diciéndole que no va a mandar a más soldados y que eso, por desgracia, haga lo que haga, no va a mandar a más gente, que lo que tienen que hacer es buscar una forma de flanquear la posición original y conseguir esquivar los búnkers del monte. El monte, estoy buscando cómo se llama el monte, porque siempre me olvido, y es el monte Austen. Del monte Austen, para conquistarlo para el ejército.
Y estos soldados, que lo intentan de la mejor manera posible, bueno, pues el capitán intenta protegerlos con esa táctica, haciendo una insubordinación, pero no lo consigue. El personaje de Elias Koteas no lo consigue, en cierta medida no lo consigue. Cuando llega el comandante, casi todo parece haberse solucionado. Por fin conquistan esa zona con los asaltos, pierden a mucha gente, van perdiendo gente por el camino, y eso haciendo mella en distintos personajes de distinta forma. Mientras que en el personaje de Sean Penn va causando cada vez una mayor desazón, una mayor sensación de que todo está perdido, de que no importa lo que ganen en la guerra, han perdido la humanidad, y ese momento en el que se niegan, si me recomienda por una medalla, me iré ahora mismo, o sea, no pienso consentirlo. En otros personajes, por ejemplo, el personaje de el propio Elias Koteas siente que hay una relación de paternidad hacia este grupo. Es como en cierta medida es como un padre, pero también como un dios protector intentando cuidar de sus criaturas, cosa que es imposible en mitad de una guerra, y es relegado del mando y mandado a casa, pese a que lo único que ha hecho es intentar que no mueran innecesariamente sus soldados. Pero las fuerzas por encima de él siempre van a mandar más. Mientras el personaje, bueno, tiene una semana de descanso, esas relaciones van incrementando, lo cual nos lleva al personaje de Ben Chaplin, que es un soldado honesto, bueno, decente, un tipo siempre pendiente de los demás. En su cabeza siempre oímos que está en esta guerra y que él intenta volver a casa, que va a intentar regresar, que va a intentar salvarse, por así decirlo, o salvar a los demás para volver con su mujer. Y en mitad de la guerra descubre que su mujer le ha dejado por otro militar, por un piloto, si no recuerdo mal, y que quiere el divorcio, que se ha enamorado de otro y que quiere el divorcio, lo cual le hunde, pero le resulta también muy irónico y con esa tristeza amarga que da una situación de ese estilo. De nuevo, las situaciones son muy diversas, son muchos personajes que desaparecen por completo, como el de Nick Nolte, como el de Elias Koteas, que van desapareciendo, y los que sí mantienen más o menos el hilo son el personaje de Adrien Brody, que también fue muy limado y que al final queda en 5 minutos, pero es uno de los que llega hasta el final, pero sobre todo el personaje de Jim Caviezel, que es quien al final se convierte de ser la oveja negra, el que huyó, el que se ausentó, descubre que los nativos de esa isla no tienen la misma relación con él que los de la otra, porque le ven con suspicacia, como con miedo y con una duda enorme sobre quién es y qué quiere realmente, porque han sido engañados ya demasiadas veces. Y al final se enfrenta a una situación en la que, con una corazonada, por llamarlo de alguna forma, va en esa patrulla con el personaje de Adrien Brody, y cuando son descubiertos así, por salvar a un compañero herido, hace que los soldados japoneses le persigan y acaba muriendo, sacrificándose por los demás, hasta que llega para que el personaje de Adrien Brody pueda llamar a los demás, rescatar al soldado herido, pero ya él no, porque ha sido abatido y es enterrado posteriormente. Y lo último que vemos es con el nuevo capitán asignado a ese grupo de soldados, que es el personaje de George Clooney, como estos personajes ya en distintos estados de mente y de guerra, con una guerra que les va a llevar por medio mundo, como le dije al personaje de George Clooney, con eso de no bebed lo que os dé la gana, me da igual lo que hagáis y tal, pero cuando toque Diana tenéis que estar listos para cualquier misión, podéis hablar conmigo en cualquier momento, si no al sargento, si no tal, él es la madre, yo soy el padre, y esto es lo que hay. Y les vemos ya a partir de la isla marcharse con las dudas en el corazón, con la tristeza en el corazón, con el horror de la guerra, pero una guerra que llega a un momento en el que casi parece más metafísica, porque mientras que, y esto lo he dicho en alguna ocasión, es lo que hablaba cuando era adolescente con un amigo, mientras que el Salvador Soldado Ryan es novela, esto es poesía, es narrativa, si lo prefieren, esto es poesía. Lo cual es muy sencillo, te gusta o no te gusta. La poesía no tiene un término medio, por así decirlo, y esta película es pura poesía. Busca ser poética, busca elevar el alma humana, busca que encontremos a nuestro creador, entre comillas, que nos reunamos con algo más existencial que un mero asalto. No le preocupa la violencia.
Claro, por un lado está muy bien que sea un enfoque de la violencia totalmente distinto, porque nos muestra la violencia, pues hay una explosión y se oyen los pájaros. No ves la explosión y los cadáveres. No es gráfico, no es directo, no es Salvar al Soldado Ryan. No vemos a la gente recogiendo cadáveres, recogiendo partes de cuerpo. No, vemos a un tipo vemos que hay una explosión o un disparo y salen los pájaros entre el bosque con las brumas y demás. Vemos un tiroteo y tú lo que ves son más que los soldados gritando. Muchas veces la violencia sucede fuera de cámara. Ves a veces en la sucesión y sin mucha sangre. No le gusta ser sangriento, no le gusta ser excesivo, busca algo, porque lo que busca son las heridas del alma, no del cuerpo, de esos soldados. Y eso lo hace a través de esa voz en off interior de muchos de ellos que definen ese estado de su propia alma en la que están a un paso de la locura, de esa delgada línea roja que separa la cordura de la locura, de ese punto en el que no va a haber retorno para muchos de ellos, no físicamente, muchos morirán, pero otros volverán dañados de por vida porque la guerra crea monstruos y en un grupo de soldados como este muchos no serán capaces de superarlo. Creo que el ejemplo más claro es, y él junto con Caviezel para mí es quien mejor está en la película, es Sean Penn. El ejemplo más claro es el personaje Sean Penn y su relación con todo esto y esa forma de amargura, esa sentirse utilizado, sentirse enormemente desplazado, sentir que no... que da igual un poco todo, que todo tiene un sentido arbitrario en el que él no es capaz de decidir ni por su propio destino ni por el de sus hombres o los que le acompañan, donde la gente buena muere a diario y en sus brazos muchas veces, donde tiene dirigentes, líderes, muchas veces incompetentes, cegados por el poder, cegados por la ira, donde la gente buena, como el capitán Staros, es apartada y donde otra gente no tan buena, no solo no es apartada, sino que es recompensada. Donde él, como soldado, tenía al principio una idea cuando habla con ese tono casi un poquito prepotente con el personaje de Jim Caviezel, cuando lo atrapan, y sin embargo, luego al final tiene esa mirada perdida, dolorida, de animal herido profundamente, no físicamente, psicológicamente. Creo que Sean Penn es el que mejor está junto a ese Jim Caviezel que tiene un toque casi mesiánico. Y ahí está su papel de muerte sin resurrección, pero muerte de sacrificio por los demás. Esa figura de un tipo que cada vez que habla de cosas profundas, del alma de esa gente que vive apartada del mundo, de esto es la felicidad, todo eso que narra el personaje en esa voz en off que creo, de nuevo, que es excesiva y que lastra un poquito la película en el ritmo porque no aporta nada que las imágenes no me estén aportando. Había una voz en off de Billy Bob Thornton durante toda la película, una especie de narración continuada, pero la quitaron. No sé si es que iba a sumarse a las voces en off que ya oímos, pero es que sería una continua voz en off porque no paran de hablar. Y te están diciendo cosas como lo bello que es todo y estás viendo tú y estás diciendo, ya lo estoy viendo. No... Yo siempre he dicho, por mucho que sea poesía y lo que quieras, no cuentes nunca en voz en off lo que estoy viendo en pantalla, porque ya lo estoy viendo, añádeme cosas. Y a veces añade cosas sobre los sentimientos y las emociones de esos personajes, por ejemplo, la carta de la mujer del personaje de Jack, del personaje de Ben Chaplin, cuando recibe la carta de su mujer. Pero la escena del columpio, la mujer, ese plano boca abajo de ella, en el columpio, la felicidad, o en la bañera, cuando está él bañándola y todo eso, no tienen un propósito narrativo, la echo mucho de menos, cuánto la amo, si pudiera estar aquí, cariño mío, tocando, y es como, ya lo estábamos viendo, no hace falta, no lo recargues más, no te hace falta recargarlo, si ya me lo estás enseñando, y está funcionando muy bien, ¿por qué hacerle ese exceso? Y ahí es donde la película creo que quiere ser el horror, quiere ser Apocalipsis Now, pero no es capaz. No es capaz de enfocar el horror. Porque tiene un sentido más metafísico, porque no te está enseñando del todo el horror. Quiere mostrarte heridas internas, no heridas externas. Y momentos tan tragicómicos como el personaje de Woody Harrelson, la bomba, en la granada, el problema de la granada y demás. Y todo eso hace que la película sea excelente, pero para mí
incompleta en cierta medida. Quiero destacar enormemente el uso de la fotografía brutal de John Toll y la banda sonora brutal de Hans Zimmer, pero la fotografía, cómo destaca el color verde, ese verde mezclado con verde, el verde de los trajes de los soldados, evidentemente ese verde que utilizan para camuflarse en esa jungla, el verde de la jungla en sí misma, esa forma de entrar la luz, una luz que muchas veces entre los árboles parece la propia luz de Dios, cómo juega con esos elementos para situarnos en ese paraíso natural virgen que nosotros hemos llegado para destrozar, que el hombre ha llegado para destrozar, el hombre civilizado. Y en este caso el occidental y el asiático, el japonés. ¿Por qué? Porque somos ambos los culpables de lo que está sucediendo ahí, de la tragedia, de la violencia, del dolor, de las cicatrices en la tierra, de las cicatrices en los animales que mueren, que vemos fallecer en el conflicto, de las cicatrices en el pueblo nativo de la propia región. Todo eso somos culpables y por supuesto lo vemos a través de esos ojos de ese Dios que nos juzga en algún momento, pero la bellísima fotografía es inconfundible en una película marcada, muy marcada por esa forma de encuadrar los espacios, de meternos dentro de la jungla, porque fijaros que le gusta mucho ese camino del río, el agua en movimiento, que es renacimiento, que es ciclo redentor, que es bautismo, que es origen de vida. Con esos árboles, juega siempre o juega muchas veces a colocarnos desde dentro de los árboles, desde dentro de las cabañas también, para mostrarnos lo encerrados que están los personajes y lo imposible que es liberarse de todo ello. La película sabe perfectamente mover a sus personajes en esa situación, con esos planos largos, esos planos sostenidos, esa forma de narrar tan lánguida, tan cargada de simbolismos, de esperas, de pausas, de mirar tranquilo, de discurrir del río. De nuevo, para mí, reminiscencia siempre de Apocalipsis Now, película con la que creo que quiere hermanarse, pero a la que creo que no le llega. Nadie llega a Apocalipsis Now en cine bélico, es imposible llegar a Apocalipsis Now, es otra cosa. Apocalipsis Now es, pues eso, es una entre un millón, es que no hay más. Pero esta película creo que quiere acercársele y creo que esa es, si hubiera tenido la personalidad de decir no quiero. Es decir, para mí, Salvar al Soldado Ryan tiene el problema del epílogo y el prólogo, que me parece que son terribles, infantiles, pero luego entre medias la historia me parece fascinante, los personajes me parecen perfectamente dibujados, humanos, y me parece que juega ese realismo de decir, esta gente está sufriendo en mitad de la guerra y van a morir. Y sin embargo aquí juega esta gente está sufriendo y algunos van a morir, otros no, pero sobre todo van a quedar heridos de por vida. No es capaz de hacer la ironía que tiene Salvar al Soldado Ryan en su final, por ejemplo, porque juega otra cosa. Esto es poesía, es lírica. Es ver lentamente pasar los versos, por eso su ritmo también es un ritmo totalmente distinto. No va de batalla en batalla, no importan las batallas casi es lo de menos. Creo que muchas veces, si lo hubieran permitido, él las hubiera borrado, porque a él lo que le interesa no es la batalla, es la discusión entre Nick Nolte y Elías Koteas sobre que vayan, conquisten el este, y el otro cuando llega y empieza a soltar la perorata de es la última oportunidad que yo tengo para triunfar, porque yo llevo 20 años esperando una guerra, que dices, pero ¿cómo estás tan tarado? ¿Qué persona puede estar deseando que llegue una guerra? ¿Cómo puede ser eso? No lo entiendo, no es lógico, no tiene sentido. Y en todo eso la película triunfa, pero se queda corta en ese aspecto, o se queda excesiva, mejor dicho, en ese punto de lirismo y de recargar y recalcar demasiado a través de la voz en off y de un ritmo a veces demasiado lánguido, demasiado pausado y demasiado excesivo en la escena del columpio, toda la escena, todos los flashbacks del personaje del capitán, del personaje de Ben Chaplin con su mujer, para mí sobran en una película porque no aportan nada realmente especial a la historia que me estás contando. Es algo que ya me lo estás contando con la voz en off, me lo estás recargando y encima tiene un tono pretencioso que no aporta nada al viaje de estos soldados, porque lo gracioso, lo irónico, lo triste, lo tragicómico es la carta. El resto no hace falta que me enseñes cómo le echa agua y le acaricia el pelo. Todo eso sobra.
para mí. Y ahí es donde la película se convierte en una película de 4 estrellas en vez de una película de 5. Si miráis las críticas de la época, es una película que todo el mundo le dio esa nota. Y no pasa nada, es una muy buena película, 4 estrellas, es un 8, estamos hablando de un notable alto, por favor, seamos coherentes con eso. Es una magnífica película, sigue siendo una película notable, sigue siendo una película remarcable, sigue siendo una película de obligado visionado si te gusta el cine bélico, si te gusta Terrence Malick, o si te gusta el cine que quiere contar algo más, que quiere ser algo más que simplemente una sucesión de imágenes. Perdonad que se ha quedado un momentito sin batería y seguimos. Como os decía, si os gusta ese cine que quiere ver un poquito más, hablar un poquito más, solamente, no solo contar una historia o las ramificaciones de esa historia, sino además hablar de ese viaje al alma humana, que muchas veces es acertado y certero, de esas heridas internas, de ese verde de la guerra consumiendo el verde de la naturaleza, de ese monstruo que hemos creado nosotros mismos y que somos incapaces de controlar, de esa forma casi apocalíptica de entender casi lo que puede ser un final del mundo. De todo eso nos habla La Gran Línea Roja, y por eso es una película tremendamente interesante, brutalmente narrada, con un pulso narrativo enorme, con esa forma de contar la historia y ese uso del color en la fotografía y ese análisis sobre esa mirada sobre la vida y la muerte tan particular, con esa reflexión casi religiosa, espiritual, tan encauzada dentro del cine del propio realizador. Creo que es una película, sigue siendo una película más que notable y sigue siendo una película de 4 estrellas, ni más ni menos. Ya le gustaría muchísimo llegar en su género bélico, 4 estrellas, en su género bélico, enfocándolo a ese género bélico que quiere ser algo más que simplemente contar una historia de soldados, que quiere ser más poético, más profundo, y a veces ahí es donde está el problema, querer aspirar a tanto, cuando en realidad, cuando simplemente cuenta la historia, y si la historia es lo suficientemente buena, no te hace falta más. No necesitas darle más vueltas. Si tú haces las cosas todas bien, no necesitas, ya te va a salir solo el resto. Y en este caso fuerza un poquito la máquina y a veces se convierte en pretencioso y un pelín pedante, y es donde está su mayor delito. El resto, todo bien, todo perfecto. La banda sonora de Hans Zimmer es una pasada. Creo que eso, Jim Caviezel está soberbio. Elías Koteas, nunca valoraremos lo suficiente a actores como Elías Koteas, que creo que es un actor infravaloradísimo, que está sensacional, pero esta película tiene a Tim Blake Nelson, a Adrien Brody, que están muy bien, a Das Mihok, a Jared Leto, a John C. Reilly. Tiene un reparto que es prodigioso, aunque algunos papeles, pues evidentemente, tiene a Thomas Jane por ahí rondando, aunque algunos papeles, pues evidentemente se quedan un poquito en cameos. Lo de George Clooney y John Travolta son 2 cameos. Y hubo gente que o sea, Mickey Rourke, que se quedó fuera, que está grabada sus escenas y se quedaron fuera, pero que en el caso hubo gente que luchó por conseguir un papel. Brad Pitt, un primer reparto original que iba a estar liderado por Kevin Costner y tal. Martin Sheen estuvo colaborando continuamente en los talleres de lectura. Viggo Mortensen está en los agradecimientos porque participó en un montón de talleres de lectura. Billy Bob Thornton con su narración, que no entró. Gente como ¿quién más? Bruce Willis intentó entrar en la película, se ofreció a pagar los billetes de todos los miembros del equipo técnico, de avión, no sé, hubo gente que lo intentó todo para trabajar en la película y al final no lo consiguió. Y sin embargo, pues este grupo selecto de personas, algunos fueron contratados y luego borrados, y este grupo selecto, Jim Caviezel siempre ha dicho que está en la película que marcó su carrera y que cambió su carrera para siempre. Me parece significativo que lo diga cuando es el protagonista de La Pasión de Cristo, por ejemplo. Pero esta es muy importante, muy, muy importante. Así que no hay mucho más que decir. Esto es con lo que nos hemos encontrado. Me sigue pareciendo una película, de nuevo, de 4 estrellas, Fernando. Parece una película magnífica, pero está por debajo, para mi gusto, de Salvar al Soldado Ryan, por ponerla en cercanía, y por debajo de Apocalipsis Now, por debajo de muchas otras de cine bélico a las que quiere parecerse, pero que hay algo que no termina de encajar, este exceso que no termina de encajar. Poco más que añadir. Creo que es una película que hay que revisar, que hay que volver a ver, que son, eso sí, hay que
tomarte tu tiempo, son 3 horas casi de película. Y poco más que añadir, like, suscribiros, nos contáis lo que queráis, que sabéis que al lado del botón del like está el botón de unirse al canal para aquellos que queráis ser miembros de este canal y apoyar un poquito más el canal, lo podéis hacer ahí. Recordad que simplemente son para aquellos que queréis hacerlo y que vais a tener material extra. Nunca vamos a quitar vídeos de aquí para ponerlos allí, no. Es material extra, es contenido premium, solo para quien se apunte, pero el contenido que tenemos en este canal siempre va a seguir el mismo. Vamos a hacer los mismos vídeos, incluso más, siempre que podamos, y la única diferencia es que va a haber otros vídeos que son en contenido premium para el canal. Tenéis todas las explicaciones ahí también, 4 tiers, 4 niveles para todos los gustos, y si os apetece, pues muchísimas gracias también y contamos con vosotros. El resto, nada más. Tenéis la revista en el kiosco de este número, que estamos ya trabajando en el siguiente, cerrándolo todo, y poco más. Like, suscribiros, contadnos lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.